daremos inicio entonces con la presentación. El día de hoy vamos a tratar un tema basado en principios de metrología. Mi nombre es Marvin Arley Castro, actualmente me dedico en la empresa Elbatron a ser el encargado en la línea de productos de Fluke en relación a calibración, todo lo que compete a equipos para aplicaciones de metrología. La presentación del día de hoy nos va a abarcar la siguiente agenda. Vamos a tratar conceptos básicos de metrología, unidades del sistema internacional. Hace poco se hizo una actualización que entró en vigor aproximadamente en mayo de este año 2019. Vamos a ver a detalle cuáles fueron los cambios realizados. Trazabilidad metrológica, la exactitud y precisión, qué diferencia estos conceptos. Resolución, incertidumbre de medida, el error en la medida, por qué debemos calibrar, cuáles son los factores importantes que nos trae esta práctica y de dónde viene el nivel de confianza. Cualquier pregunta que tengan durante la presentación la pueden hacer igualmente en la pestaña de comentarios o preguntas y yo les voy a estar atendiendo ya sea en tiempo real o al final de la presentación. ¿Qué es metrología? Básicamente nosotros definimos la metrología como una ciencia de la medición. Enfocándonos en la parte de calibraciones, podríamos decir que es utilizada para mantener y difundir un conjunto consistente de estándares de medición, es decir, patrones, al igual que equipos de proceso. La idea es mantener un estándar y una trazabilidad, ya sean las verificaciones o calibraciones de los equipos que tengamos, por ejemplo, en plantas, si hablamos de manufactura de procesos, o en laboratorios, si hablamos de entes que se dedican a hacer calibraciones. Es muy utilizado para brindar apoyo, como dice acá explícitamente, para la equidad en el comercio mediante pesos y leyes de medición y para proporcionar datos para el control de calidad en cuanto a la fabricación. La calibración, por su parte, es un elemento de la metrología que verifica que nuestras mediciones estén de acuerdo con los estándares establecidos. Posteriormente vamos a entrar en detalle con este concepto, pero en palabras sencillas, la calibración viene siendo un método de comparación de un patrón contra una o varias unidades bajo prueba. La calibración es un proceso de medición altamente refinado, en el que los instrumentos de medición y prueba de equipos de precisión desconocida se comparan precisamente contra estándares bien definidos de una mayor precisión, es decir, contra patrones. El propósito es verificar la integridad operativa de los equipos de medición y prueba. Importancia de la metrología. La metrología, como dice acá, es una ciencia que proporciona la precisión que se necesita para continuar no solo con temas en el ambiente industrial, sino también en negocios e inclusive en la vida personal. Nosotros utilizamos la metrología, ciencia de la medición, prácticamente en todos los ámbitos o aplicaciones de nuestra vida. Cuando vamos y hacemos un pago bajo una suma, en este caso exacta, estamos aplicando metrología. Obviamente el enfoque de la presentación va a ir a la parte de calibraciones a nivel industrial. Y vamos a ver los tipos de metrología más importantes que existen actualmente. Es dentro de la metrología que se acuerdan las definiciones internacionales para mediciones. Y como se indicó anteriormente, la calibración es una acción de la metrología. A través de este concepto se establece la precisión e integridad reales de una medición, ya sea para una verificación que estemos efectuando o para una calibración como tal. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Por eso, para una mejora continua, especialmente para, por ejemplo, laboratorios o industrias que son sometidos a procesos de auditoría, necesitan efectuar constantemente calibraciones internas de sus equipos para lograr establecer mejoras continuas y en las auditorías pues salir bien de acuerdo a lo que vayan a ser sometidos bajo la presencia del auditor, ¿verdad? Tipos de metrología.
En esencia, vamos a definir 3 tipos de metrología. La parte legal, que es la que se concentra o se enfoca en proteger a los incautos de los inescrupulosos. ¿Qué quiere decir esto? Trata de mantener un orden, un lineamiento, una trazabilidad de personas que puedan ser incautas o no tan precisas en sus procedimientos por medio de la metrología. Un ejemplo de esto es el requisito legal de calibrar, por ejemplo, las bombas de gasolina en intervalos regulares. Esto para las industrias petroquímicas. Por ejemplo, acá en Costa Rica puede aplicar para Recope. Metrología técnica. Trata de cuestiones de actitud para el uso previsto y la compatibilidad. Es aquí en donde nos vamos a centrar. Y también tenemos la metrología científica, que esta compete más al desarrollo de patrones e instrumentos de medición, muy presente en el Sistema Internacional de Unidades, que es lo que vamos a ver adelante. Aquí tenemos una breve historia de la metrología, acontecimientos importantes que se han dado a través de los años. En 1790, la Academia de Ciencias de París inicia una creación de un sistema de medidas. En 1799 se da el establecimiento del sistema métrico decimal y se da la presencia de los primeros patrones. En 1875 se da la adopción universal de este sistema con la firma del Tratado del Metro. Este es un factor importante para la creación del Sistema Internacional de Unidades. En 1899 se crean nuevos prototipos internacionales para conceptualizar el origen del metro y el kilogramo, así como el segundo como una unidad de tiempo. En 1956, el Sistema Internacional de Unidades es fundamentado con 6 magnitudes básicas, de las cuales están actualmente. En 1960 se terminan de establecer las características del nuevo sistema internacional, que como les indiqué, ha sido sometido a una actualización, que la vamos a ver posteriormente. En 1971 se incorpora la magnitud, en este caso cantidad de sustancia, conocida como o medida con la unidad principal de moles. Y en 1983 se da una definición del metro. Esto que tenemos acá es un organigrama de funcionamiento en cuanto a la parte de la metrología, los principales entes u organismos bajo los cuales está gobernada de manera universal, iniciando con el Tratado Internacional del Metro en el año de 1875, en donde se firmó o se firma el Tratado Internacional. Tenemos por debajo la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es organizada generalmente cada 4 años con delegados de Estados miembros, Estados asociados, los principales países que forman parte de. Luego tenemos el Comité Internacional de Pesos y Medidas, organizado generalmente cada año, con una selección de aproximadamente 17 personas elegidas precisamente por la Conferencia General. Y luego tenemos la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que está compuesta básicamente por institutos nacionales de metrología y comités consultivos. Aquí tenemos, en resumen, una estructura metrológica mundial en donde dividimos los diferentes entes por continente. Por ejemplo, para toda América tenemos el Sistema Interamericano de Metrología, Euramet para Europa, COMEP para el área oriental, ALMEC para el área de África, por ejemplo. Y enfocándonos a Costa Rica, yo sé que están presentes compañeros de Panamá y Nicaragua, pero la estructura viene siendo similar. Obviamente van a cambiar los entes, los organismos, pero para la parte de Costa Rica tenemos instituciones como el CONAP, que básicamente viene siendo un reglamento, un ente para el reglamento del Consejo Nacional para la Calidad. Luego el ECA, que es el ente costarricense de acreditaciones, la COMEP, que es nuestro Laboratorio Nacional de Metrología, el INTECO, que es el Instituto de Regulación de Normas Técnicas en Costa Rica, y el ORT,
que viene siendo un órgano de reglamentación técnica, al cual puede someter a revisiones a los diferentes organismos que hemos visto en esta pestaña. Conceptos básicos de metrología. Inicialmente vamos a enfocarnos al Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional? Básicamente, el Sistema Internacional está basado en nombres y símbolos de unidades de medición, principalmente en 7 unidades que vamos a ver posteriormente, y una serie de prefijos con nombres y símbolos, así como las reglas para su utilización. De las unidades fundamentales vamos a derivar las unidades, valga la redundancia, derivadas, las cuales también vamos a ver a manera de ejemplo. El enfoque del sistema internacional es establecer un sistema de unidades aceptado a nivel internacional, es decir, busca la globalización en cuanto a al sistema de medición, simplificando el uso práctico y brindando definiciones de todas las unidades respectivas y reglas correspondientes para su implementación. Ojo, estas definiciones serán universales. En sus inicios, las sociedades desarrollaron sistemas de medición basados en características corporales, porque no tenían fundamentos en otras magnitudes o enfoques de medición. Por ejemplo, utilizaban pulgada, pie, codo, cuarta, el día. A través de la historia se han generado distintos sistemas de medición con sus propios patrones, los cuales han evolucionado de manera científica, tecnológica y comercial. Esto fue lo que llevó al cambio o a la actualización de los conceptos para la definición de las unidades fundamentales del sistema internacional, que son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí era una definición antigua que se tenía en relación al metro y que se definía como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre a través de la superficie terrestre. Esto fue un concepto que se tenía de manera anterior en cuanto a la relación de qué significa un metro. ¿Me pueden aclarar si me siguen escuchando bien? Porque sí veo comentarios de que tienen problemas con audio. Solo para confirmar, por favor. Ok, entonces sí, sería tal vez la persona que tiene problemas que pueda verificar bien el audio en el sistema. Y continuamos. Enfocándonos en conceptos, tenemos magnitud, que se define como la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente, es decir, de manera numérica, mediante números y una referencia, es decir, una comparación bajo un patrón o un equipo con mayor nivel metrológico. Sistemas de magnitudes, conjunto de magnitudes relacionadas entre sí mediante ecuaciones no contradictorias. Y el sistema internacional de magnitudes está basado en las 7 unidades básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Vamos a ver las unidades bajo las cuales son medidas estas magnitudes básicas. Unidad de medida, podemos definirla como una magnitud escalar real definida y adoptada por convenio. El número básicamente es un cociente entre un valor de la magnitud que uno considere y la unidad de medida. Y las unidades básicas son adoptadas por convenio para una magnitud base, en este caso bajo el sistema internacional, y son independientes por convención. Aquí tenemos un ejemplo básico de la expresión completa de una magnitud, en donde vamos a tener el símbolo, el valor numérico, el valor de la magnitud dada junto al símbolo, en este caso kilogramos, y la dimensión de la magnitud. Toda expresión que nosotros vayamos a dar tiene que tener de manera elemental
estos componentes. ¿Cuáles eran los problemas anteriores del sistema internacional y por qué fue que se dio la actualización? El kilogramo se definía desde 1889 en función de un patrón material y esto cambiaba su valor de manera constante con el tiempo. El amperio estaba basado en realizaciones prácticas fuera del sistema internacional. El Kelvin, que es la unidad de medida para la temperatura termodinámica, se definía en función de una constante particular, y el mol, cantidad de sustancia, se definía en función del kilogramo. En el enfoque del nuevo sistema internacional, el 16 de noviembre de 2008, la Conferencia General de Pesos y Medidas acordó una de las revisiones más importantes del sistema internacional. Se dieron investigaciones sobre nuevos métodos de medición, incluidos fenómenos cuánticos relacionados a la física, respaldadas por el cambio, que, como les comenté, entró en rigor aproximadamente en mayo del 2019. El sistema internacional, o lo importante acá, es que ahora se basa en un conjunto de definiciones vinculadas a leyes de la física, es decir, constantes universales, y tiene la ventaja de adoptar nuevas mejoras en la ciencia y tecnología, y no son conceptos que no sufrirían mayores cambios y se podrían adaptar a las necesidades de los futuros usuarios. Estamos eliminando los conceptos, por ejemplo, del kilogramo, relacionándolo ya no a un patrón físico material, sino a un concepto vinculado a leyes físicas. Es lo que vamos a ver a continuación. Definiciones del kilogramo para masa, amperio para intensidad eléctrica, Kelvin para temperatura termodinámica y mol para cantidad de sustancia, fueron las unidades fundamentales que a partir de ahora son referidas bajo constantes físicas universales y no a patrones ni a mediciones. Se han adaptado las definiciones del segundo, metro y candela para alinearlas con estas nuevas. Las nuevas definiciones se basan en constantes universales, por ejemplo, constante de Planck, de Boltzmann, la carga elemental del electrón y la constante de Avogadro. Vamos a ver a continuación cuál corresponde a cada una de estas unidades de medición. Ahora, y en resumen, las unidades de masa, intensidad de corriente eléctrica, temperatura y cantidad de materia se van a definir en relación a magnitudes inherentemente estables. Y como dice acá, las constantes se han elegido de forma que las definiciones revisadas no deban modificarse ante futuras mejoras en las tecnologías que se emplean para sus mediciones. Características particulares del sistema internacional anterior es que las unidades primarias están definidas o determinadas bajo constantes universales que tenían una variabilidad, es decir, una incertidumbre. Mientras que ahora el nuevo sistema define las constantes universales como fijas e invariables y a partir de esta define las unidades primarias. Para las unidades básicas vamos a tener entonces las unidades que cambian su concepto y su definición. La masa, que ahora es basada en la constante de Planck, la corriente eléctrica, ampere, la definición se da a partir del kilogramo, y temperatura termodinámica, Kelvin, con respecto al valor numérico exacto de la constante de Boltzmann, y la cantidad de sustancia mol, redefiniéndose como un valor numérico exacto de la constante de Avogadro. Lo que quiero que tal vez comprendan acá es que bajo estos nuevos conceptos, por ejemplo, el kilogramo ya no va a basar su definición en un patrón físico, sino en una constante, una ley vinculada o relacionada a la física. Por ende, no va con el tiempo, no se presentarán variantes en su concepto y esto puede permitir que en futuras
estudios o investigaciones no se realicen cambios, ya sea para la medición, buscando valores de exactitud e incertidumbre estables. Unidades que se mantienen y adecuan su definición, tenemos básicamente la longitud en cuanto al metro, el tiempo, segundos, y la intensidad luminosa con el candela. En conclusión, las definiciones de las unidades en el sistema internacional revisado de manera explícita están conformadas por valores constantes naturales, abstraen la posibilidad de mejorar la tecnología de realización sin afectar la definición, y problemas que se presentaban en cuanto a la definición anterior del amperio y el kilogramo quedan resueltos. En cuanto a las principales definiciones y realizaciones, a pesar de que estos conceptos están basados en tecnologías simples y muy reproducibles, pueden conllevar problemas a largo plazo, ya que cualquier artefacto va a derivar con el tiempo y no serán definiciones realmente internacionales. Esto es lo que sucedía con el kilogramo, con el concepto de kilogramo, ya que dependían de la única realización de un artefacto. Es por esto que se dio la propuesta que pretende evitar el uso de objetos creados por humanos como patrones, y para estas magnitudes básicas del sistema internacional utilizar constantes de la naturaleza para las medidas que son consideradas más estables y conocidas por el ser humano. Esto lo podemos pasar, básicamente es el resumen de lo que sucedía en relación al problema del kilogramo y el amperio y cómo fue resuelto bajo las nuevas definiciones en el sistema internacional. Ustedes pueden encontrar los conceptos a través de la página principal de este ente. Y entramos a las unidades derivadas del SI. El sistema internacional, como les comenté, es adoptado internacionalmente. Sin embargo, queda elección del país si quiere utilizarlo de manera reglamentaria dentro del Estado o no. El sistema internacional parte de un pequeño número de magnitudes o unidades básicas, ya las vimos, y a partir de ella se denominan las derivadas como producto de las potencias de las básicas. Aquí tenemos un resumen de las magnitudes básicas y cómo se derivan las unidades, en este caso derivadas. Por ejemplo, podemos encontrar que la resistencia es una relación de ohmios y voltaje con amperaje. De ahí viene la ley o el triángulo de resistencia, voltaje e intensidad. Esto es un resumen que nos define cómo cada unidad derivada está compuesta, ya sea por diferentes unidades derivadas o magnitudes básicas. Y esto nos ayuda a comprender que todo viene establecido bajo un orden específico y bajo el principal constituyente de las magnitudes básicas. En cuanto a múltiplos y submúltiplos, son conceptos que se forman mediante factores numéricos decimales y los encontramos acá de manera de ejemplo, en donde tenemos definido el factor, los nombres deca, hecto, kilo, omega, utilizados en mediciones. Ustedes ya conocerán o han visto este tipo de conceptos, y pues los símbolos. Algunas unidades que están fuera del sistema internacional, por ejemplo, para el tiempo tenemos el minuto, la hora, el día. El segundo es el que está presente. El área, masa, tenemos tonelada, Dalton, presión, bar, milímetros de mercurio. Son unidades que están presentes en nuestros países. Por ejemplo, vamos a encontrar instrumentos que para presión tienen como unidad de medida bares o PSIs. Sin embargo, no están dentro de las unidades del sistema internacional, sino que ahí vamos a encontrar otro tipo de unidades fundamentales como pascales. Sin embargo,
vienen derivadas todas de las magnitudes básicas y es lo que hay que tener presente. A continuación, tenemos en verde los países que han adoptado el sistema internacional como prioritario o único. Y a manera de ejemplo, los únicos 3 países que en su legislación no han adoptado el sistema internacional son Birmania, Liberia y Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan todavía el sistema métrico inglés. Por eso es que hablamos de unidades como libra para masa allá, como PSIs o bares para presión. Es básicamente por esto que en este país aún no se adopta de manera única el sistema internacional y es utilizado otro tipo de sistema. Conceptos básicos de metrología, ahora nos vamos a enfocar a la parte de mediciones. Estos conceptos están enfocados, pero no limitados, al vocabulario internacional de metrología, el BIM. ¿Qué es el BIM? Básicamente es un diccionario de términos que contienen denominaciones y definiciones enfocados a la metrología. Todo lo que conlleva instrumentos de medida para equipos, patrones, unidades de medición, incertidumbres. Y el enfoque o lo que busca realizar este diccionario es tener una referencia común tanto para científicos, ingenieros, físicos, químicos y que todos puedan tener, en este caso, definiciones comunes bajo una referencia de este diccionario. En cuanto a la parte de mediciones, entonces vamos a tener el concepto de magnitud, que ya lo habíamos tocado previamente, que es la propiedad de un fenómeno cuerpo o sustancia que se puede expresar cuantitativamente mediante un número y una referencia. La medición, y lo vamos a ver ahora o lo vamos a enfocar con mayor detalle, es un proceso que consiste en obtener de manera experimental uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud referida con un patrón. El mensurando es la magnitud que se desea medir. En el concepto de calibración, el mensurando viene siendo la medición o el resultado de la medida de la unidad bajo prueba, es decir, el equipo que se está comparando contra el patrón. En este caso, la unidad que tiene mayor nivel metrológico. Y el principio de medida viene siendo un fenómeno que sirve como base de una medición. Procedimiento de medición básicamente es una descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y a un método de medición dado, basado ya sea en un modelo y que incluye cálculos necesarios para obtener dicho resultado de medida. Esto lo encontramos, por ejemplo, en laboratorios dedicados a servicios de calibración, como pueden ser laboratorios nacionales de metrología o entes que se dediquen a la realización de este tipo de servicios. Estos organismos tienen que tener procedimientos de calibración para cada variable que ellos trabajen de manera detallada, con el fin de que las personas, en este caso técnicos que efectúan la calibración, puedan seguir paso a paso de manera detallada este tipo de servicio y no incurran en el error humano. Método de medida básicamente es una descripción genérica o secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. El resultado de medida, conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando. Cuando nos referimos a magnitud, es a unidades, por ejemplo, básicas o unidades de medición dadas por un patrón y en este caso acompañados de cualquier otra información relevante disponible. La indicación va a ser el valor proporcionado por instrumentos de medida, pueden ser patrones, unidades bajo prueba. Un resultado no corregido se define como una medida antes de aplicar una corrección por error sistemático. Vamos a tener dos tipos de errores: errores sistemáticos y errores aleatorios. Y el resultado corregido es el resultado de medida después de aplicar una corrección por error sistemático. La corrección es esa acción de compensar
el efecto sistemático estimado. Y el error de medida es la diferencia entre el valor medido de la magnitud, por ejemplo, del patrón, y un valor de referencia, por ejemplo, una unidad bajo prueba. El error va a ser la diferencia entre esos valores. La incertidumbre de medida, y lo indico acá de manera explícita, según el vocabulario internacional de metrología, se define como una medida de una estimación que caracteriza el rango de valores en el cual se sitúa el verdadero valor de una magnitud de medición, en donde encontramos incertidumbres prácticamente en todos los certificados de calibración. Cada certificado de calibración con el error deberá tener de manera asociada a ese error un valor de incertidumbre, dado en la unidad fundamental de la variable que se calibró. ¿Qué quiere decir? Que si hicimos una prueba, por ejemplo, en voltaje, pero lo hicimos en un rango de milivoltios, en el certificado de calibración debemos expresar la incertidumbre de medida bajo la unidad base, en voltios. Aquí tenemos un esquema en donde definimos fuentes de incertidumbre. Estas fuentes de incertidumbre son las que toman en cuenta entes que se dedican a hacer servicios de calibración o inclusive organismos, por ejemplo, plantas de manufactura que hacen sus propias calibraciones o verificaciones. La idea de este esquema es saber cuáles pueden ser las principales fuentes de incertidumbre, es decir, elementos que pueden incurrir al error en el proceso de una calibración y cómo los podemos ir descartando de acuerdo al control que el organismo en este caso tenga sobre estas fuentes. Por ejemplo, vamos a encontrar patrón. Si nosotros tenemos nuestros patrones con una debida trazabilidad, es decir, calibrados con el certificado de calibración vigente, si sabemos que físicamente se encuentran en buen estado, son bastante estables, homogéneos, podríamos descartar como fuente de incertidumbre nuestros patrones. Instrumentos, de ahí va a depender construcción, estabilidad, si es calibrado o no, si yo le doy mantenimiento. El operador, es decir, la persona que efectúa la acción de calibrar, si es una persona experimentada, si tiene formación, si está debidamente entrenada, también la podemos descartar como fuente de incertidumbre. El procedimiento, que es lo que indiqué anteriormente, si es un procedimiento establecido de manera puntual, paso a paso, cómo realizar la acción de calibrar bajo, en este caso, las características específicas de dicho servicio, podríamos descartar el procedimiento. El ambiente, siempre en toda calibración se espera en las mejores condiciones efectuarlo en un ambiente controlado, registrando la temperatura ambiente y la humedad relativa del lugar. Inclusive para casos específicos también se registra la presión atmosférica. Si yo sé que tengo controlado mis condiciones y si son aptas para los equipos que yo estoy calibrando, también puedo descartar esta fuente de incertidumbre. A manera de ejemplo, en un laboratorio secundario que se dedique a hacer servicios de calibración y que tenga controladas todas estas fuentes de incertidumbre, pueden depurar y prácticamente trabajar las incertidumbres que emitan en sus certificados, definidas bajo, por ejemplo, 3 factores puntuales, que cuáles pueden ser la resolución del mensurando, es decir, la resolución de la unidad bajo prueba. Ahora vamos a entrar en detalle de por qué es importante la resolución. Esta es una fuente de incertidumbre que nunca la vamos a poder mantener de manera estándar en todas las calibraciones, porque una calibración conlleva la comparación contra diferentes unidades bajo prueba y cada unidad bajo prueba puede tener diferente resolución. Por eso siempre hay que tomar en cuenta la resolución del mensurando. Las incertidumbres del patrón que yo estoy utilizando para cada tipo de calibración también es otro factor importante que debemos considerar. Podemos referenciarnos a los certificados de calibración vigentes
de los patrones que estemos utilizando para determinada calibración. Y otra fuente de incertidumbre que podemos incluir podría ser la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. ¿Qué quiere decir este concepto? Que en toda calibración yo voy a trabajar diferentes puntos de prueba y en cada punto de prueba debería al menos tomar, por ejemplo, 5 mediciones y calcular la desviación estándar de esas mediciones. ¿En qué nos ayuda esto? En saber cómo se comporta la unidad bajo prueba en un mismo punto de prueba, pero bajo diferentes mediciones en un intervalo de tiempo. Aquí tenemos la sección de los errores de medida. Como les comentaba, vamos a tener dos: errores sistemáticos y errores aleatorios. Errores sistemáticos, vamos a tener los conocidos, que son los que vamos a determinar después de efectuar la prueba y hacer la diferencia entre la medida del patrón y la unidad bajo prueba. Ahí es cuando podemos aplicar una corrección al resultado. Y vamos a tener errores remanentes, que son los que no se pueden corregir, al igual que los errores sistemáticos desconocidos, que son presentes ya sea por hardware de las unidades bajo prueba, es decir, desgaste en la vida útil del instrumento que va afectando sus especificaciones, y se esperaría que la exactitud y precisión de ese equipo no sea la misma que cuando estaba nuevo, por ejemplo. Y los errores aleatorios, que son los que se dan precisamente por el cálculo de la desviación estándar, producto de las repetidas mediciones que hagamos durante la prueba. Estos tres son los que nos van a llevar como factores de incertidumbre para el presupuesto que nosotros hagamos para la calibración específica. Siguiendo con el tema de mediciones, vamos a entrar en otra gran diferencia en cuanto al concepto de exactitud y al concepto de precisión. Esto se tiende a confundir mucho, tal vez en la industria de procesos, técnicos de instrumentación, de mantenimiento, que se dedican también a hacer verificaciones en planta o calibraciones. Son personas tal vez que tienden a confundir este tipo de conceptos, que son completamente diferentes. Sin embargo, se asocian uno del otro. La exactitud se define como la proximidad entre un valor medido y el valor verdadero de un mensurando. ¿Qué quiere decir? Que si yo en una calibración estoy buscando que mi unidad bajo prueba mida 10 grados Celsius porque mi patrón tiene dicha lectura y la unidad bajo prueba tuvo una lectura de 10,5 grados Celsius, esa es la exactitud que tiene mi unidad bajo prueba en relación al valor que yo esperaría como exacto según mi patrón. La veracidad viene siendo la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos, repetidos, y un valor de referencia. Y el otro concepto importante, precisión, es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, en este caso unidad bajo prueba, bajo condiciones especificadas. Y para que comprendan bien, tenemos a continuación la siguiente imagen. Esto es un ejemplo de una prueba en donde lanzamos dardos a un objetivo común, y en la primera imagen tenemos el caso de cierta cantidad de lanzamientos que estuvieron muy dispersos entre sí, pero atinaron en este caso al punto central. Podemos decir que este conjunto de mediciones fueron exactas, pero no fueron precisas. ¿Por qué no fueron precisas? Porque yo hice, por ejemplo, 5 lanzamientos y los 5 lanzamientos estuvieron muy dispersos entre sí. Por ende, se dice que no fueron precisos, pero sí exactos porque atinaron al punto de medición, en este caso la parte central. El segundo ejemplo
tenemos el caso de que igual en 5 lanzamientos ninguno atinó al punto central, pero sí estuvieron muy cercanos entre sí. Es aquí cuando decimos que los resultados fueron muy precisos, pero poco exactos, porque no se acercaron al objetivo central. Y en el tercer caso, podemos decir que los resultados fueron tanto exactos como precisos, porque atinaron al objetivo central o estuvieron cerca de, y no hubo una gran dispersión entre sus resultados. Por ende, también decimos que son precisos. Instrumentos de medida, igual nos vamos a basar en el vocabulario internacional de metrología. Y en cuanto a la definición de instrumento de medida, básicamente es un dispositivo utilizado para realizar mediciones, sea cual sea la variable, asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. Aquí tenemos el ejemplo de estándares de transferencia eléctrica de la línea de flujo, la parte de calibración. Tenemos también un estándar para calibración de unidades básicas de magnitudes eléctricas, un estándar, y un calibrador multiproducto, que es el que encontramos en la parte derecha. Igual es modelo, digamos, especificado 5520A, que se utiliza para calibrar, por ejemplo, multímetros digitales, amperímetros de gancho, medidores de resistencia de aislamiento. Todo ese tipo de unidades de magnitudes eléctricas son los que podemos calibrar con este tipo de equipos. Un sistema de medida se define como un conjunto de uno o más instrumentos de medición que frecuentemente van a incluir otros instrumentos que se van a ensamblar para proporcionar información utilizada para obtener valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturalezas dadas. En síntesis, el ejemplo que tenemos acá es un conjunto de equipos utilizados para hacer una calibración de flujo de aire. ¿De qué está compuesta? De la unidad bajo prueba, Dispositive Under Test, la referencia, que será nuestro patrón, y el conjunto, o en este caso, sistema de acople, que nos va a permitir unir tanto mi referencia como mi unidad bajo prueba en un sistema confinado de flujo de presión, con la posibilidad de poder variar o regular la cantidad de flujo que circule tanto por mi patrón como por mi unidad bajo prueba por medio de válvulas y puertos de apertura y cierre. Esto es un ejemplo claro de un sistema de medida compuesto por varios elementos, pero en síntesis hago una comparación de un patrón versus una unidad bajo prueba. Instrumentos de medida, continuando, tenemos el concepto de escala, que es la parte de un instrumento que consiste en un conjunto ordenado de marcas, eventualmente acompañadas de números o valores de una magnitud. La indicación, el valor proporcionado por un instrumento o sistema de medida, y la resolución, que se define como la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación en la indicación correspondiente. Básicamente lo podemos definir como el dígito que nos permite ver la variación en la medición que estemos efectuando. Y el ejemplo que vemos acá para hacer el enfoque, tenemos lecturas de un multímetro digital bajo 3 casos de resolución. Un multímetro de 3 dígitos que solo nos permite visualizar 3 números desde 000 hasta 999 voltios. El otro caso, un multímetro de 3 dígitos y medio que nos permite visualizar 4 dígitos hasta 1999 voltios. Y el tercer caso, multímetro de 3 y 3/4 dígitos que nos permite visualizar en este caso hasta 3000
3.999 voltios. Hay que enfatizar en las fracciones de los ejemplos 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? En la fracción Mn, tomando en cuenta que M es 3, expresará el máximo alcance del dígito más significativo. En este caso, en el tercer ejemplo, 3 quiere decir que la variabilidad de dígitos que yo puedo obtener en mi instrumento de medida, es decir, en el voltímetro, pueden ser 4 dígitos como máximo: 0, 1, 2 y 3. Y n, que es la parte del denominador de la fracción, indica el número de estados diferentes. Por ejemplo, en el caso del multímetro de 3 y 3/4 dígitos, se le suele llamar de 4000 cuentas, porque él puede ir desde 0000 hasta 3999, es decir, 4000 cuentas. El 4 va a significar el dígito más significativo, que puede llegar a valer como máximo 3 y puede tener 4 estados distintos. Es decir, podemos tener ya sea un 0, 1, 2 o 3. Esto es muy importante, o tal vez hice la acotación, porque lo vamos a tener presente en cualquier tipo de dispositivo, ya sea para medición de variable eléctrica, para medición de presión, temperatura, flujo de aire. Los equipos van a tener diferentes resoluciones y hay que tomarlo en cuenta al momento de realizar una calibración. Por eso es que siempre es una fuente de incertidumbre que debemos tomar en cuenta en nuestro presupuesto al contemplar la calibración. Continuando, vamos a tener patrones de medida. Básicamente se define como la realización de la definición de una magnitud a presión, por ejemplo, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, que es lo que les comenté en relación a los certificados de calibración. Vamos a encontrar diferentes tipos de patrones primarios, secundarios, de referencia y de trabajo, cuáles competen a cada uno. En el siguiente ejemplo, tenemos un triángulo de jerarquía de patrones, y en donde quiero que tal vez comprendan es que vamos a definir diferentes niveles, tiers, en este caso 4, y en el nivel alto de la pirámide es en donde vamos a encontrar los laboratorios nacionales de metrología, los cuales van a tener los equipos, en este caso de presión, con mayor nivel metrológico. Es decir, los patrones más exactos y más precisos, como las mejores condiciones de desempeño para la variable a medir. En el nivel 2 vamos a encontrar laboratorios primarios de metrología, generalmente de instituciones públicas. Esto aplica tanto para Panamá, por ejemplo, con el Canal de Panamá, para Nicaragua, con laboratorios secundarios, como por ejemplo SCM, que pueda estar por allá, y en Costa Rica con laboratorios secundarios presentes en entidades públicas, como por ejemplo el laboratorio de Recope, el Laboratorio Nacional de Variables Eléctricas del ICE, el Laboratorio de Variables de Fuente, Energía y Poder de CNFL. Y en el nivel 3 encontramos los entes que se dedican a comercializar sus servicios de calibración, es decir, laboratorios que venden sus servicios. Finalmente, en el nivel 4 encontramos los patrones que puedan tener clientes de la industria de proceso, como por ejemplo alimentos, bebidas, poder, energía, una planta que fabrique jugos debe tener sensores de temperatura y puede verificar esos sensores de temperatura contra un patrón. Ese patrón con el cual cuenten sería los que encontramos en el nivel 4. En resumen, entre más bajo esté el equipo en este triángulo, es donde vamos a encontrar los equipos con menor especificación, tanto en exactitud y precisión. Conforme vayamos subiendo la pirámide,
va subiendo el nivel metrológico de la organización y por ende la calidad de sus patrones. Continuando con la jerarquía de patrones, aquí tenemos un ejemplo en donde entonces para nivel 1 vamos a tener patrones de referencia primaria. Nivel 2, patrones de transferencia. Nivel 3, patrones de trabajo. Y en el 4, equipos utilizados, por ejemplo, para hacer verificaciones de las características, ya sea de procesos o de productos en una industria. El patrón primario, entonces, viene definido como, en este caso, la parte de establecimiento mediante un proceso de medida primario o creado como un objeto y por convenio. ¿Cuál es el ejemplo que les doy acá? Celdas de punto fijo. La imagen que tenemos acá son celdas de punto fijo para la realización del triple punto del agua. Son estándares primarios para la calibración en temperatura, basados en la Tabla Internacional de Temperatura de 1990. Son estándares primarios. Patrones secundarios están establecidos por medio de una calibración respecto directamente a un patrón primario de una magnitud de la misma naturaleza. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo acá? Igual, tenemos celdas de punto fijo y un sensor, en este caso el patrón secundario, un SPRT de gran exactitud y precisión que se calibra con respecto a estas celdas de punto fijo, bajo un subrango de la IT 90. El SPRT quiere decir Standard Platinum Resistance Thermometer, termómetro estándar de resistencia de platino. Generalmente son sensores patrones de la más alta calidad en cuanto a nivel metrológico y con las mejores especificaciones de desempeño que son utilizadas como patrón para otra gran diversidad de sensores de temperatura. Patrones de referencia son los designados para la calibración de otros patrones de magnitudes, ya sea de la misma naturaleza, por ejemplo en temperatura, en una organización. Lo que tenemos acá es un pozo de temperatura que es utilizado para calibrar sensores de esta magnitud, ya sea para calibrar o para verificar. Se dice que es un patrón de referencia porque está hecho para precisamente el mercado de organizaciones que tengan procesos de temperatura y que necesiten verificar sus sensores. Este sería entonces un ejemplo. Lo que tenemos a la par, al lado derecho, sería también un multímetro de precisión y exactitud de 8 dígitos y medio, también utilizado para variables eléctricas. En este caso, para la medición de exactitud en dichas variables. Y los patrones de trabajo que son utilizados generalmente para la acción de verificar. Ahorita vamos a entrar en el enfoque en qué diferencia una calibración de una verificación, que son conceptos distintos también, y son utilizados habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o sistemas de medida. El ejemplo que tenemos acá es un sensor RTD de alta precisión que tiene el integrador incorporado, es decir, el dispositivo de indicación de lectura, y del lado derecho un manómetro de presión que es utilizado como patrón para comparar otros dispositivos de medición de presión en la industria de procesos. Operaciones metrológicas va a ser otra parte de conceptos bajo los cuales van a competir ya la acción de calibrar, verificar y en este caso el ajuste, que se define como el conjunto de operaciones realizadas sobre un instrumento para que proporcione indicaciones prescritas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la calibración de un instrumento y después de la calibración encontramos que está fuera de las tolerancias que nosotros definimos, es ahí cuando pensamos en realizar un ajuste al equipo, ya sea de manera física o de manera digital, variando parámetros internos del instrumento con el fin
de reajustar sus especificaciones a las originales y lograr que vuelva a medir de acuerdo a la tolerancia que yo tengo previamente establecida. Por ejemplo, el ajuste de cero de una balanza. La verificación se puede definir como la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. ¿Qué quiere decir esto? Que una verificación puede ser la acción de realizar una calibración, es decir, de realizar una comparación de un patrón contra una unidad bajo prueba. Pero además de eso, la verificación puede conllevar otros aspectos, como verificar que el instrumento físicamente esté bajo condiciones idóneas, que las funciones de la pantalla en cuanto al display, lo que puede ser el contraste, funcione de manera adecuada, que toda la botonería también se desempeñe de forma correcta, que las baterías estén en buen funcionamiento. No se limita solo a la acción de comparar. La verificación conlleva en sí que el equipo cumpla con todos los requisitos especificados en su manual. La calibración sí es una acción que se limita más a la acción de comparar, que es lo que vamos a ver a continuación. Una verificación no es necesario que lleve un certificado de calibración. Sin embargo, hay casos en los que sí se puede efectuar un certificado para demostrar que un equipo fue verificado. En cuanto a la calibración y en el concepto según el VIM, se define como operación que bajo condiciones especificadas, ya lo hablamos en cuanto a tener las condiciones ambientales, eliminar fuentes de incertidumbre y tener controladas estas condiciones. En una primera etapa, establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación previa. En síntesis, la calibración es la acción de realizar una comparación de un patrón contra una o varias unidades bajo prueba bajo condiciones controladas y establecidas, y en donde vamos a emitir incertidumbres asociadas a los errores producto de las mediciones realizadas. En toda calibración sí debemos emitir un certificado de calibración y generalmente debemos realizar esta acción bajo una norma establecida. Por ejemplo, acá en Costa Rica, los organismos que están acreditados lo hacen bajo la norma INTE ISO 17025 de la revisión 2017, que ya fue actualizada también. Y muy importante indicar que toda calibración debe tener trazabilidad, que es el concepto bajo el cual vamos a continuación. Esto es un ejemplo de una calibración por comparación directa, en donde con una bomba de generación de presión de banco estoy haciendo la comparación de un patrón, en este caso un manómetro, el de color gris, que se los indiqué anteriormente, contra una unidad bajo prueba, que es el manómetro de presión más grande que observamos en la imagen, al lado izquierdo, con un principio de medición análogo. Importancia de la calibración: nos permite tener un control metrológico y nos puede ayudar a reducir costos y brindar confianza en las actividades de producción industrial. Siempre que nosotros tenemos un adecuado control de los equipos de proceso y los estándares que utilizamos para la verificación de esos equipos, nos vamos a asegurar un control de calidad en la producción de lo que estemos en este caso generando. Y podemos ahora sí buscar opciones de mejora en relación al control de mediciones que yo efectúe en mi planta. Siempre hay que buscar una mejora continua
si tenemos un adecuado control metrológico en las mediciones que efectuemos para nuestra aplicación. El estado metrológico de los instrumentos puede variar por influencia de muchos factores. Por ejemplo, el cuidado que se le da a los equipos. Es por eso que si efectuamos calibraciones periódicas, podemos evitar y bajo el control adecuado, saber si estos equipos se desempeñan dentro de las tolerancias que yo defina en mi proceso. Ustedes se preguntarán, ¿cada cuánto debo yo realizar una verificación o una calibración de los equipos de proceso? Por ejemplo, eso va a depender del usuario. El usuario define cada cuánto realiza las calibraciones, cada cuánto va a definir ese intervalo de acuerdo a la criticidad del proceso. ¿Y a qué me refiero con la criticidad? En que si, por ejemplo, estamos en una industria médica, la cual es auditada de manera semestral, a ellos les va a interesar efectuar calibraciones de sus equipos cada 3 meses, por ejemplo. Si hablamos de una industria de fabricación de llantas, los cuales ni siquiera son auditados por un ente externo, tal vez a ellos no les interese llevar una calibración con intervalos tan pequeños en cuanto a los patrones que utilicen, sino que lo pueden hacer de manera anual o inclusive cada 2 años. En cuanto al concepto de trazabilidad metrológica, se define como la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia, es decir, con otro patrón, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, a las cuales igualmente se les va a atribuir una incertidumbre de medida. Por lo tanto, se podría decir que es correcto afirmar que un patrón es trazable si el instrumento de medición lo es y si la trazabilidad se da por medio de instituciones, que es lo que vemos a continuación. Básicamente la trazabilidad es una cadena ininterrumpida de comparaciones de los patrones que se utilicen para la acción de calibrar. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, en una farmacéutica, en donde se utilice una balanza para hacer calibraciones de masa. Ahí vemos que el error propiamente en el laboratorio de análisis de este patrón es de más o menos 0.24 miligramos. Este patrón del laboratorio analítico es calibrado en un laboratorio de referencia secundaria, un laboratorio de calibraciones. Este laboratorio de calibraciones utiliza como patrón para calibrar esa balanza de clase 1 una pesa de clase E2 que tiene una tolerancia de más o menos 0.030 miligramos. En este caso podemos definirlo como precisión. A su vez, este patrón lo calibra un ente de referencia nacional que utiliza un equipo con precisión de más o menos 0.010 miligramos. Y a su vez, esta referencia o este ente de referencia nacional calibra su patrón contra una referencia externa, es decir, contra, por ejemplo, un laboratorio nacional de metrología, por ejemplo, el PTB en Alemania. Aquí lo que podemos concluir es que cada calibración que nosotros efectuamos, si se hace con trazabilidad, conforme vayamos aumentando el nivel en la escala, vamos a hablar de valores de incertidumbre y precisiones más pequeñas, es decir, más exactas, y con organismos de mayor nivel metrológico. Todo nos va a llevar a la magnitud básica de medición, en este caso el kilogramo, definido, ya vimos, por medio de una constante física. Requisitos para la trazabilidad
contar con una cadena ininterrumpida de comparaciones, contar con fuentes de incertidumbre. En cada nivel de la cadena de trazabilidad debe haber sido estimada una incertidumbre asociada a los resultados de medición y declarada en algún documento, es decir, en un certificado. Y la documentación. Siempre debe existir un certificado como tal, en donde se va a establecer los valores de medición, los errores, las correcciones efectuadas, si es que el equipo fue ajustado, las incertidumbres, acorde a los requisitos internacionales o a las normas bajo las cuales sean hechas dichas calibraciones. También, como les comenté, siempre va a haber trazabilidad hacia las unidades o magnitudes básicas del sistema internacional. Y deben ser competentes las organizaciones que efectúen estos servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera preferencial deben estar acreditadas por entes que brinden este servicio, por ejemplo en Costa Rica, LECA, o bien calibraciones realizadas por laboratorios nacionales de metrología. En cuanto a la recalibración, ya lo comentamos que eso va a depender de acuerdo a la criticidad del proceso y de acuerdo a cada cuánto decía el usuario tener este intervalo de calibraciones. Y es importante aclarar que si los equipos de proceso u patrones no se calibran, esto va a perder la trazabilidad y, por ejemplo, para un organismo que sea auditado, esto puede ser objeto de inclusive perder la acreditación bajo la cual cuentan hasta ese momento. ¿De dónde viene el nivel de confianza? Toda calibración, como comentamos, debe tener una incertidumbre asociada. Y los resultados de toda medición deben documentarse junto a esta incertidumbre. La incertidumbre típica combinada junto a la incertidumbre expandida. Esto es en relación al presupuesto de incertidumbres que efectúa el organismo de calibración al momento de efectuar la comparación contra los equipos bajo prueba. Siempre esta incertidumbre expandida debe indicar el factor de cobertura o nivel de confianza asociado al intervalo de medición. ¿De qué va a venir dado este nivel de confianza? De las normas bajo las cuales el ente que efectúa la calibración esté en este caso acreditado y sea competente para realizar el servicio. Siempre hablamos de diferentes niveles de confianza y factores de cobertura asociados. De preferencia, cuando sabemos que estamos ante un certificado de calibración con un buen nivel de confianza y factor de cobertura, debería ser mínimo de 2 para arriba. Un factor de cobertura de un K igual a 2, es decir, de un coeficiente de expansión, nos va a indicar que el nivel de confianza de la incertidumbre expresada en ese certificado es de un 95,45% de veracidad. Y nos indica que en este caso el ente que efectúa la calibración mantiene adecuados factores de cobertura para sus servicios. Esto igual sería como para entrar a otro tema a mayor detalle en cuanto al presupuesto de incertidumbres, que es la incertidumbre típica combinada, que es la incertidumbre expandida, de que viene establecido propiamente el nivel de confianza, que es de acuerdo a los métodos que yo utilice para calcular la incertidumbre. Pero en síntesis es eso. Definir un factor de cobertura asociado a la incertidumbre que yo esté expresando en mi certificado de calibración para indicar el nivel de confianza bajo el cual yo estoy expresando esa incertidumbre. Estas fueron las referencias utilizadas para la presentación y a continuación entraríamos entonces al resumen de todo lo que hemos visto, en donde abarcamos entonces
conceptos básicos de metrología, unidades del sistema internacional, trazabilidad metrológica, exactitud, precisión, resolución, incertidumbre de medida, los errores, por qué calibrar y de dónde viene el nivel de confianza. Esta presentación se les va a hacer llegar a todos los presentes con el link al video, está siendo grabada, e información adicional en relación a estos temas que hemos visto. Para aprovechar, y en este caso me limitaría a la audiencia de Costa Rica, el próximo mes, el 20, aproximadamente el 21 de noviembre, se estará realizando un evento llamado Tarde de Café, que es un seminario gratuito en donde pueden asistir y durante una tarde se les va a estar exponiendo a mayor detalle estos conceptos con equipos para demostración y con el plus de que vamos a tener a un representante directo de la fábrica, en este caso de Flucalibración. Es un experto técnico que va a brindar la presentación y sería de gran provecho que las personas que se deseen inscribir puedan asistir. Igualmente se les va a estar haciendo llegar la invitación. La persona que viene habla español y como les digo, será un gran plus adicional de que puedan ver temas relacionados a la metrología directamente con alguien de fábrica y puedan también aclarar cualquier consulta técnica directamente pues con la persona de fábrica. A continuación, si tienen alguna pregunta relacionada al tema que hemos visto, pueden hacerla y con gusto estaría respondiendo. Ok, aquí tenemos una pregunta que realiza Randall Campus, que dice, bajo el concepto de verificación, a la hora de tomar los valores de mi unidad bajo prueba con respecto a mi patrón de referencia, existe un mínimo de número de puntos recomendados para la toma de datos, podría definirlos a criterio propio o existe alguna norma para poder respaldar dicha verificación. Ok, en este caso, don Randall, sí existen normas para que usted pueda respaldar la verificación que está efectuando. ¿En dónde puedo encontrar esas normas? Si estás en Costa Rica, sería bajo las normas que publica Inteco, el ente de normalización técnica. Ellos para, por ejemplo, todas las variables que usted pueda trabajar en su planta, por ejemplo en temperatura, ellos adoptan normas internacionales y las publican en Costa Rica bajo toda una gestión que conlleva este proceso y que indica cuál sería el método común o recomendable a seguir de manera técnica para realizar X tipo de prueba. Eso es lo que usted puede utilizar como referencia. En dado caso, usted también, con su expertise técnica, puede tomar en cuenta cuál sería el número de puntos recomendados para la toma de datos. Si, por ejemplo, y esto es un ejemplo, está realizando una calibración eléctrica en donde estás comparando un multímetro de mayor capacidad versus uno de menor, podrías tomar 5 datos en voltios, en amperios, en resistencia, en frecuencia, porque es una verificación. Al final no va a ser una calibración como tal. Pero si fuese una verificación de temperatura, en donde estás comparando el comportamiento de un sensor contra un patrón, sabemos que la calibración en temperatura lleva mayor tiempo de estabilización y si no se le da un buen tiempo de estabilización se puede incurrir al error. Al igual que en el comportamiento del sensor a través del tiempo. Para temperatura se sugiere como mínimo trabajar 10 puntos de prueba, siempre en relación a la tolerancia que usted tenga definido para sus sensores. Si es una tolerancia muy grande, por ejemplo, más o menos 2 grados Celsius,
con 5 puntos de prueba estaría bien, pero si estamos hablando de tolerancias de, por ejemplo, 0.5 grados Celsius, por lo menos 10 puntos de prueba sería lo ideal para saber cuál sería la dispersión de valores de medida de ese sensor en esos 10 puntos de prueba. Pero siempre te puedes basar en normas que vas a encontrar en Inteco, por ejemplo. Ricardo Bolaño Sanabria pregunta, ¿la verificación y calibración en qué se diferencian? Ok, bueno Ricardo, esto según comentamos, se diferencia en que una calibración es el proceso formal de comparar un patrón contra una unidad bajo prueba y hacer un registro completo de los datos de esa prueba. Todo lo que conlleva condiciones ambientales registradas, las mediciones del patrón, las mediciones de la unidad bajo prueba, el cálculo de los errores, las incertidumbres asociadas a esos errores y expresar todo en un certificado. Este proceso generalmente lo hace un ente encargado de realizar estos servicios o bien la misma organización que desea calibrar sus equipos lo puede hacer siempre y cuando cumpla con estos requisitos. La verificación básicamente consiste en verificar que la unidad bajo prueba cumpla con las especificaciones que se esperan sin necesidad estricta de hacer un registro de todos estos datos y que puede conllevar además de eso comprobar que el equipo físicamente pueda cumplir con especificaciones, si el contraste sirva en cuanto al display, si la botonería funciona. La calibración se limita a la función de hacer la comparación y registrar todos estos valores. También pregunta Ricardo Bolaños, ¿las incertidumbres siempre se encuentran presentes en las mediciones? Siempre, don Ricardo, las incertidumbres siempre van a estar presentes en las mediciones. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Controlar esas incertidumbres. Pero si usted está efectuando una calibración, debe, por concepto, en este caso de obligación, expresar sus incertidumbres en relación a la calibración que usted efectúe. ¿A qué me refiero con que siempre están presentes en, ya sea en una verificación o calibración? Por ejemplo, si usted hace una calibración y usted no está lo suficientemente capacitado para efectuar dicha calibración y hace una inadecuada toma de datos, eso fue una fuente de incertidumbre que afectó el proceso. Y los errores que va a obtener o los resultados que va a obtener no son los adecuados o esperados. Si usted sabe que usted es competente para realizar la calibración, entonces eliminaría la fuente de incertidumbre del operario, porque usted sabe que está capacitado. Todos esos factores son los que se toman en cuenta como fuentes de incertidumbre. El organismo es el que dice, yo tengo controladas las siguientes fuentes que no me van a afectar y me voy a limitar a solo tomar en cuenta 3, por ejemplo. Oscar Venegas Vargas pregunta, para seguir el hilo de la metrología, ¿ustedes van a seguir dando seminarios de estos con las variables más típicas? Don Oscar, sí, claro, nosotros ya hemos venido realizando presentaciones en relación a metrología, en donde hemos hablado de principios de medición en temperatura, principios de medición en presión y enfoques puntuales en estos temas, también en principios de medición de humedad. Y vamos a seguir dando este tipo de seminarios. Siempre les llega una invitación, por ejemplo, usted que ya está registrado, le va a continuar llegando este tipo de invitaciones para que usted pueda asistir de manera gratuita. Sería importante tal vez, si estás en Costa Rica, que tomes en cuenta tal vez el evento que vamos a tener el próximo mes, como le comentaba, si no, estos seminarios se van a seguir dando. Alan Mata consulta, buenos días. Un certificado de calibración debe incluir la fecha de próxima calibración y si no incluye, debido a que la define el cliente, ¿cómo verifica un auditor que el certificado está vigente?
Alan, esto también lo mencioné anteriormente. Un certificado de calibración en realidad no debería incluir la fecha de próxima calibración, porque la fecha de próxima calibración puede ser variable y definida explícitamente por el usuario y dueño del equipo. Entonces, si un auditor le consulta según el certificado de calibración por qué es que no tiene la fecha de próxima calibración, usted le puede decir: mire, es que de acuerdo a la criticidad de mi proceso, yo sé que este equipo lo voy a calibrar de manera anual, cada 12 meses. Y el certificado solamente expresa el día en que se efectuó la última calibración y es la que esté vigente, siempre y cuando esté dentro de ese año de vigencia. Lo ideal sería que entonces, antes de que venza el certificado anual, usted lo envíe a calibrar el equipo, pero no es necesario que el certificado tenga la fecha de vencimiento. Eso usted se lo puede indicar al ente que le efectúa pues la calibración. Alexis Francisco Argüello consulta: para la evaluación de la incertidumbre, ¿siempre se puede evaluar la evaluación del tipo B o puede hacerse a juicio de experto por cuestiones de norma? No habría problema. Don Alexis, en cuanto a la evaluación de incertidumbre, no entra en detalle a esto, ¿verdad? Porque la presentación no es enfocada a las incertidumbres, pero vamos a encontrar evaluaciones, ya sea el tipo A o el tipo B, por lo general. Las que usted consulta del tipo B siempre deben estar presentes y siempre se deben tomar en cuenta para el presupuesto de incertidumbres que usted efectúe, sea cual sea la variable. ¿Por qué? Porque, como indicamos, las fuentes de incertidumbre que yo tengo son muchas, son múltiples, y yo las voy descartando de acuerdo a las cuales yo sé que tengo controladas. Y, por ejemplo, las evaluaciones del tipo B también siempre van a estar presentes. Si usted desea, no las toma en cuenta para su presupuesto, pero debe asegurarse que usted las mantiene controladas o del todo no le competen para la calibración que usted esté efectuando. Igualmente, yo para futuro voy a hacer otro webinar ya enfocado a la evaluación de la incertidumbre para calibraciones, y en donde sí voy a enfocar este tipo de evaluaciones. Igual se le va a estar haciendo llegar la invitación cuando se vaya a realizar este evento. Y en relación a las cuestiones de norma, siempre que usted haga una calibración bajo una norma específica, por ejemplo la 17025, en su evaluación de incertidumbres debe especificar en su presupuesto cuáles está tomando en cuenta del tipo A y cuáles está tomando en cuenta del tipo B. Y si no está tomando en cuenta, por ejemplo, el tipo B, ¿por qué no? Están controladas, no son no le competen para lo que se está efectuando. Rolando Alberto Villegas consulta: si solo aplicamos la verificación, no es necesario tomar precisión correcta, ni necesitamos sacar desviación estándar. Correcto, don Rolando. Si usted efectúa una verificación, no es necesario o no es obligatorio tomar los datos de esa verificación, ni hacer un cálculo de desviación estándar, ni hacer cálculos de incertidumbres. La verificación puntualmente sirve para que el usuario identifique sencillamente si el equipo está midiendo de acuerdo a las especificaciones, ya sea del manual o de la tolerancia que usted le tenga definida. Si en una verificación usted se da cuenta o sospecha que el equipo no se desempeña bajo las condiciones que usted desea, entonces sí, procede a hacer una calibración, tomando en cuenta todos los datos que esto conlleva: intervalos, errores, las mediciones del patrón de la unidad bajo prueba, los errores y cálculo de incertidumbres, con el fin de determinar de manera formal si ese equipo requiere o no hacer o someterse a un proceso de ajuste,
que igual lo puede determinar en una verificación, pero se recomienda que si un equipo se debe ajustar, haya una evidencia del por qué se debe aplicar ese ajuste, y la evidencia sería el certificado de calibración, en donde se indica de manera escrita que el equipo está fallando en X cantidad de mediciones. Igual eso queda de acuerdo a las condiciones de calidad que usted mantenga en su empresa. Alexis Francisco consulta o hace el comentario: ¿sería bueno un curso enfocado en las incertidumbres relacionadas a los certificados y su interpretación? Sí, de acuerdo. Precisamente para futuras ocasiones se va a tratar de un webinar enfocado a esos temas: incertidumbres relacionadas a certificados de calibración y cómo saber interpretarlas. Por último, Rolando Alberto consulta: ¿hay alguna norma que nos indique los intervalos adecuados para cada tipo de variable? No, don Rolando, eso sí queda muy a criterio del usuario que efectúe la calibración. Los intervalos van a depender de muchos factores. Lógicamente de la variable que usted vaya a calibrar, del ámbito que usted vaya a trabajar en esa calibración, por ejemplo, temperatura, que usted vaya a trabajar un ámbito de 0 a 100 grados Celsius, y de la tolerancia que usted tenga definida para los puntos de prueba de ese ámbito. Por ejemplo, si usted va a hacer una calibración de 0 a 100 grados Celsius en 3 puntos, 0, 50 y 100, y usted tiene una tolerancia de más o menos 1 grado Celsius, entonces, por ejemplo, en 50 grados Celsius, el límite superior sería 51 grados Celsius y el límite inferior sería 49 grados Celsius. Ese sería su margen de mínimo máximo error que puede obtener en la medición. Y de ahí vienen entonces los intervalos: intervalo del límite inferior, intervalo del límite superior. Y también el intervalo se puede enfocar a relación o a relacionar el ámbito desde 0 como mínimo hasta 100 grados como temperatura máxima. Pero como lo ves en este ejemplo, va a depender mucho de manera personalizada de acuerdo al usuario y al tipo de calibración que él esté efectuando. Puede tomar igualmente como referencia normas. Por ejemplo, en Inteco, aquí en Costa Rica, se está trabajando en la implementación de una norma para la verificación de RTDs de temperatura industriales, y es una norma igualmente basada en un organismo internacional bajo la cual en este caso se está enfocando para lo que es el mercado costarricense, y cuando esta norma se publique usted puede accesar a ella y va a depender de usted si se quiere acoger a sus requerimientos o no, pero la puede utilizar como una referencia en cuanto a los puntos de prueba recomendados que especifique esa norma bajo determinado ámbito de trabajo, cómo realizar el paso a paso de la medición del tipo de sensor, si es un RTD industrial, si es una termocupla. Las normas van a estar como referencia y usted decide si se apega a ellas o no, pero igualmente pueden servir como una referencia. Ok, ya no hay más preguntas. Con esto entonces terminaríamos la presentación. Como les indiqué, se les va a estar haciendo llegar la presentación grabada con información técnica asociada, y para futuros eventos se les va a estar haciendo llegar la invitación. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.